palabra de mi boca, ni en el pensamiento, que tú ya lo conoces todo, Señor. Eres poderoso. Todo lo sabes, Señor. Tú nos has creado, Señor. Somos obras de tus manos, Señor. Somos tuyos, Señor. Tú nos creaste, Señor, y nos has hecho nacer de nuevo. Nos has dado un nuevo corazón, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de ser tus hijos, el privilegio de amarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre, Señor amado. Gracias, Señor. Ayúdanos a obedecer con ánimo pronto, Señor, con gozo, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú conoces la intención del corazón nuestro, Señor. Por eso endereza nuestro corazón. Señor amado, y si hay alguna situación en nuestro corazón que no te agrada, quítala, quítala, Señor. Tú eres el que discierne nuestros pensamientos. Señor, ninguno de nosotros podemos escondernos de delante de ti, Señor. Tú lo sabes todo, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ser cartas leídas, cartas abiertas delante de ti, Señor. No podemos esconder nada, nada delante de ti. Permítenos vivir para ti, Señor. Permítenos disfrutar de tu presencia todos los días, Señor amado. Porque ¿qué es el hombre, Señor? ¿Qué es el hombre sin ti, Señor? En verdad no somos nada sin ti, Señor. Señor, cuando el hombre se vanagloria, cuando el hombre se llena de soberbia, se enorgullece, no podrá hacerlo delante de ti, Señor, porque delante de ti no se podrá levantar nadie, Señor. Porque entonces sería vana nuestra presunción, Señor. Vana nuestra soberbia, Señor. Solo tú puedes salvarnos. No nos salva nuestra fuerza, no nos salva nada de lo que está alrededor nuestro, ni siquiera nos puede salvar, Señor, nuestra gloria, o el dinero, o el oro, o la plata, Señor. Ayúdame a confiar en ti por encima de mis ideas, por encima de mis planes, por encima de mis fuerzas. Ayúdame, Señor, a confiar por encima de todo, ¿no? Glorifícate, Señor, en mi vida. Establécete, Señor, en medio de nosotros. Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros y no sea nuestra voluntad, Señor. Ayúdame a confiar en ti, pues solo tú tienes el poder, Señor, para hacernos despertar, Señor, para pasarnos cada día, Señor, a mantener esa vida y vida en abundancia, Señor. Señor, muchos confían en carros y en caballos, en sus riquezas, en sus fuerzas. Pero hoy, Señor, yo decido confiar en ti. Tú eres mi roca, mi gloria y el que levanta mi cabeza, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga. Hemos llegado ya a este fin de semana. No olviden, por favor, congregarse. Estas devocionales no suplen nuestra necesidad de congregarnos y estar todos juntos en armonía. Busque una iglesia local, sujétese a una iglesia, desarrolle sus dones y talentos y ministerios, porque el día se ha terminado, la noche está llegando y el Señor está a la puerta. Muy bien, estábamos hablando ayer acerca de Romanos capítulo 5 y estábamos mirando el contraste, ¿verdad?, entre el hombre adámico y el nuevo hombre que es Cristo, y entre la ley y la gracia. Y quiero que sigamos bajo esa línea
Y vamos a regresar al versículo 20 y el versículo 21 del libro ah, del libro de Romanos. Saludos a mi querida amiga Vicenta allá en Costa Rica y nuestro hermano Labán también allá. Bendiciones para ustedes. Dice la escritura, estoy en la nueva traducción viviente para una mejor comprensión en este momento. Y dice la escritura de la siguiente manera, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabe? La gracia no fue algo que se le agregó al plan de Dios, sino que la gracia formaba parte del plan de Dios y esto quiero que lo escuchemos porque es muy importante. Muchas personas creen en las llamadas dispensaciones y creen que en el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y en el Nuevo Testamento el tiempo de la gracia y que en el Antiguo Testamento no había gracia, sino que había solamente ley. Pues déjeme decirle que la gracia estaba desde el comienzo. Desde Génesis ha estado la gracia hasta Apocalipsis. Mire, Dios trató con gracia a Adán y a Eva. A pesar de su pecado, a pesar de su transgresión, de haber atravesado las líneas, el Señor lo vistió y le puso un vestido nuevo y sacrificó algún animal para desde ya tener la tipología o la muestra o la señal de lo que iba a ser Cristo Jesús. Y los sostuvo y los mantuvo aún fuera del huerto del Edén. Lo mismo hizo el Señor con los patriarcas. La gracia del Señor les sostuvo. Era la gracia del Señor. ¿Qué hizo con la nación de Israel? La gracia del Señor ha sostenido a Israel hasta el día de hoy, a pesar de su desobediencia. Otra de las cosas importantes es que la ley fue temporal, pero la gracia es eterna. La ley reveló los pecados de los hombres. Y entonces la ley mostró cómo aumentaban los pecados y las transgresiones. Pero lo que hizo la gracia de Dios fue que a pesar de que abundó el pecado, ese favor de Dios, esa gracia de Dios abundó. La gracia de Dios era más que adecuada para tratar con el pecado del hombre. No pudo la ley tratar con el pecado del hombre porque lo que hizo la ley fue revelar el pecado del hombre, la incapacidad del hombre de poderse salvar. Ahora, aunque el pecado y la muerte reinaban en el mundo, la gracia de Dios también abundó para revelar la justicia de Dios, esa justificación de parte del Señor para con nosotros. El cuerpo del creyente está sujeto por causa de Adán a la muerte. Y su carne todavía está ahí revelándose y lo tienta a pecar. Pero en Cristo Jesús, el Señor dice que usted puede reinar aún sobre el pecado, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros.
Pues Cristo venció el poder del pecado en la cruz del Calvario, para que ahora Cristo reine y nosotros pudiésemos reinar juntamente con Cristo, porque eso es parte del reino de la gracia de Cristo. Pero como hablaba anoche, el pecado no fue quitado del mundo. El pecado sigue en el mundo, pero el pecado ya no tiene poder sobre los cristianos. Es el cristiano el que si se aparta de Dios, si deja de depender de Dios, si se independiza de Dios, es el cristiano el que le da el poder al pecado. Porque antes el pecado estaba en nosotros, ahora está fuera de nosotros. Y ahora en nosotros vive Cristo, el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo. Y es ese poder que el Señor nos da para poder hacer frente inclusive a las tentaciones del mundo. Una historia del Antiguo Testamento nos puede ayudar a entender el conflicto entre estos dos reinos, el reino de Adán y el reino del Señor Jesucristo. La Biblia dice que él rechazó a Saúl cuando Saúl quiso hacer las cosas a su manera, se independizó de Dios y dice que quitó la presencia de Dios de Saúl, el rey de Israel. Así que el Señor lo quitó su presencia, pero él siguió reinando. ¿Escuchó esto? Saúl siguió reinando sin la presencia de Dios. Pero en ese momento también ungió a David. Algunos seguros se burlaron de David. ¿Cómo este muchachito, el cuidador de las ovejas, es el que está siendo ungido para ser rey? Algunos confiaron entonces en Saúl. Aunque no tenía la presencia de Dios, siguieron confiando en Saúl. Y otros pocos decidieron confiar en David. Pero ¿qué pasó más tarde? El Saúl, aquellos que confiaron en Saúl, quedaron en vergüenza, quedaron en derrota. Y los que quisieron confiar en David, que representa a Cristo Jesús como el ungido, ellos lograron la victoria. Así como Saúl, rey rebelde, Satanás aún está libre para obrar en el mundo y para buscar alianzas de hombres y mujeres desprevenidos que quieran confiar en sus alianzas. El pecado y la muerte estuvieron reinando en nuestras vidas por causa de Adán, que era la cabeza de la humanidad. Pero ahora la gracia y la justicia están reinando y la cabeza de la gracia y la justicia es Cristo Jesús en una nueva creación para con nosotros. Alabado el nombre de Dios. Y a la medida que tú y yo nos rendimos al Señor, reinamos con el Señor. Alabado el nombre de Dios. En el versículo 14, Adán es llamado figura del que había de venir. Adán era tipo o cuadro de Jesucristo. Adán vino de la tierra, pero Jesucristo vino del cielo. Alabado el nombre de Dios. Mire, Primera de Corintios capítulo 15, el verso 47. Nos dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sabe? Adán fue probado en un huerto, rodeado de belleza, rodeado de abundancia, rodeado de amor. Jesús, por el contrario, fue tentado en un desierto. Jesús murió en la cruz, rodeado de odio, de gritos,
de horror. Adán era un ladrón y fue echado fuera del paraíso. Pero Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, miró al ladrón que estaba al lado de él y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento el libro de las genealogías de Adán, termina con una maldición. El Antiguo Testamento en Malaquías capítulo 4, versículo 6 termina con estas palabras. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero si tú lees el Nuevo Testamento, el mismo libro que habla de la genealogía de Jesús, termina con una palabra diferente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Sabe? Nosotros no podemos evitar descender de Adán, porque esto vino por ese primer nacimiento sobre el cual usted y yo no tuvimos control. Yo no podía decir, yo no quiero nacer de Adán, no quiero. Es como usted tiene los papitos que Dios le dio y eso no interveniste tú, ¿verdad? Pero no tienes que permanecer en Adán, porque ahora puedes experimentar un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba, el cual te pone en una posición correcta, te pone en Cristo. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué tienes que hacer? Creer en el Señor, permitir que el Señor cambie esa naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina. Ahora, nacer del Espíritu, muchas personas les es difícil entender, pero podemos interpretar o vamos a dar un pequeño ejemplo para los que tal vez no comprenden esto. La salvación implica una nueva vida que solo el Espíritu puede producir. Solamente el Espíritu es una nueva vida en el Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Pensemos algo como esto. Por eso él habló de nacer del agua y nacer del Espíritu. No era que eran dos nacimientos, sino era para explicar. Recuerde que Jesús utilizaba mucho ejemplos para poder explicar, ejemplos naturales para poder explicar cosas espirituales. Nacer del agua se refería al nacimiento físico. Los bebés, antes de nacer, ¿dónde están? Están flotando en el agua, en un líquido llamado líquido amniótico, en un saco amniótico, allí durante 9 meses. Y cuando llega el momento del nacimiento, la bolsa amniótica se rompe y el bebé nace en una torrente de agua, entrando en el mundo como una nueva criatura. ¿Saben? Este nacimiento es paralelo al nacimiento del Espíritu, ya que un nuevo nacimiento similar ocurre dentro de nuestros corazones. El que nace una vez tiene vida física. El que nace de nuevo tiene vida eterna.
Alabado el nombre del Señor para siempre. Pero mire qué interesante esto que voy a decir. Así como un bebé no hace ningún esfuerzo en el proceso del nacimiento, porque quien tiene que hacer ese trabajo es la mamá. Quien tiene que empujar es la mamá. El bebé se tiene que ir dejando llevar para poder salir de de esa bolsita, ¿verdad? El trabajo lo hace la madre. Lo mismo ocurre cuando nacemos espiritualmente. Ese trabajo de nacimiento lo hace el Señor. Alabado el nombre de Dios. Es un nacimiento espiritual. Nosotros solamente somos receptores de su gracia, de la gracia que Dios nos ha dado al nacer de nuevo. Ese nacimiento por medio del Espíritu Santo. Pero tienes que entregarte, soltarte, permitir que Él haga la obra en ti, dejar que el Señor se manifieste en tu vida cada mañana, cada día. Alabado el nombre del Señor. Entonces, de acuerdo con ese punto de vista, Jesús estaba utilizando esta técnica de enseñanza, a menudo utilizada por él para compartir una verdad espiritual a través de una realidad física. Nicodemo no entendía el nacimiento espiritual, pero sí podía entender un nacimiento físico. Así que por eso Jesús lo llevó a esta enseñanza. Mi querido hermano, mi querido amigo, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. El Señor nos ha justificado para que ahora tengamos una vida plena y nueva en el Espíritu Santo. ¿Sabe? El pecado ya no puede reinar en tu vida. Si es que estás en Cristo Jesús, si es que has nacido de nuevo. Pero hay algo que sucede en nuestra vida. Nosotros estábamos acostumbrados a tener una manera de vivir, lo explicaba ayer. Estamos haciendo a veces las cosas automáticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta carne está viciada, está acostumbrada a hacer las cosas como esta carne quiere. Entonces reaccionamos, aunque usted es cristiano, aunque usted es un hijo de Dios, aunque usted ha nacido de nuevo, esta carnecita a veces se levanta y reacciona. Y reacciona conforme a las costumbres que tenía. Parece que fuera en piloto automático. Yo les ponía un ejemplo anoche a algunas personas y les decía, mire, cuando uno va a empezar a aprender a manejar, uno corre la silla, ajusta el timón, mira los espejos, hasta mira la palanca a ver si está poniendo el cambio correcto. Bueno, pone todo el cuidado perfecto. Pero después de que ya ha aprendido a manejar por la costumbre, se monta el carro y prácticamente maneja en automático. Usted está pensando en para dónde va, qué va a hacer, una cosa, la otra, y va manejando. Muchas veces he tenido que ir a otros lugares, pero voy pensando en otras cosas y cuando menos pienso, paro frente a la iglesia y yo, espere, para aquí no venía. Ah, porque es que como yo automáticamente cada vez que salgo de mi casa me voy es para la iglesia, como que el carro se va directamente para la iglesia en automático. ¿Sabe? En automático muchas personas pecan. En automático. ¿Qué es lo que hacen? Estaban acostumbradas a gritar y aunque tengan a Cristo, siguen gritando. Entonces es ahí donde la palabra del Señor nos dice y nos insta a que nosotros necesitamos crucificar esta carne cada día. Ya el Señor hizo su obra, ahora yo hago la mía. Yo llevo mi carne al Señor todos los días, la someto y la presento a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor.
Alabado el nombre de Dios. Si es en lo que veo, si es en lo que hablo, si es en lo que reacciono, si es dejar mi mentecita por allá, si es con el celular, si es con la televisión, con lo que sea. No puedes dejar porque esta carnecita camina en automático muchas veces. ¿Verdad? Pero tenemos que irla enseñando, enseñando. No ha sido fácil para muchos de ustedes y me lo han confesado, el tener que levantarse por las mañanas y estar en el devocional y caminar ha sido una disciplina. Pero los que ya le dijeron a esta carnecita, lo siento mucho, a partir de tal hora ya no duermes más, esta carnecita ahora también ya se levanta en automático. ¿Sabía usted que los sábados yo me levanto a la misma hora? ¿Sabía usted que los domingos me levanto a la misma hora? Y me he dado cuenta que esta carnecita ya aprendió. Y entonces vamos a buscar al Señor. Pero yo tengo que llevarla y crucificarla cada día y presentársela cada día al Señor. Amén. Porque Cristo ya hizo su obra, pero ahora usted y yo hacemos nuestra tarea. Y es decirle, alma mía, bendice al Señor. No se olvide de sus beneficios. Amén. Eso es como el que ha estado yendo al gimnasio todo el tiempo y ya tiene una rutina. Usted no puede dejar que esta carnecita vuelva a tomar otro hábito diferente, sino que nos levantamos en el Señor para alimentarnos física y espiritualmente. Muy bien, esta mañana vamos a hacer algo especial porque me lo han pedido y voy a parar un momentico y es que vamos a tomar nuestros cuadernos de peticiones. Y si usted no tiene su cuaderno de peticiones, le invito a que tenga su cuaderno de peticiones, escriba sus peticiones con fecha, ¿verdad? Y cuando el Señor dé respuesta a sus peticiones, entonces también ponga al frente la fecha y cómo fue que Dios dio respuesta a sus oraciones. Amén. Entonces, vamos a orar por las peticiones en esta hora. Si usted no las escribió, pero las tiene en su mentecita, las mantiene en su corazón, por hoy vamos a orar por las que tienes en la mente y en el corazón también, pero haga el ejercicio de escribirlas, porque eso es un documento legal que queda ahí como testimonio. Le pedí al Señor la conversión de mi hijo Manolo, por decir algo, el día tal. Y el día tal, Manolo, mi hijo, fue invitado a la iglesia y él allí se gozó y el Señor escuchó mi oración. Eso es un testimonio. Un día que se siente usted con Manolo, le va a decir, Manolo, mi amor, ¿cómo te parece en el nombre del Señor que un día de estos el Señor me permitió a mí orar por ti? Aquí está escrito. Y el Señor me respondió tal día. Y estamos contentos porque esta semana oramos porque Belki iba a ser abuelita por primera vez y nació su hijo nieto, sus nieticos nacieron hoy o ayer y damos gracias al Señor. Vamos a orar por estas peticiones. Hermanos y yo tomamos un minuto para darte las gracias porque tú conoces todas las peticiones que tenemos delante de ti. Sabemos que tú eres Dios todopoderoso y que tú nos dijiste que teníamos que darte a conocer nuestras peticiones delante de ti en acción de gracias, creyendo. Por eso, Señor, gracias porque hoy puedo creer que el que necesita sanidad recibirá sanidad, que el que está necesitando un empleo recibirá un empleo, que el que está necesitando restauración familiar será restaurado, que el que está necesitando, Señor amado, que tú lo fortalezcas en el espíritu, será fortalecido. Señor, hoy te doy gracias por las peticiones. Las presento delante de ti y vamos a hacer una reunión de respuesta de peticiones
y te daremos a ti el honor y te daremos la gloria, Señor, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor Jesús. Quiero decirles en el nombre del Señor que están invitados a que busquen sus iglesias, a que adoren al Señor este fin de semana, que lleven un amigo, un invitado. Y yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El Señor les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Dios le Bendición. bendiga.